Continuamos haciendo entonces exégesis ahora vamos al versículo 4 y aquí vamos a empezar a hacer ya las primeras revelaciones, ¿no? Bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1. Ahí ya hemos visto nosotros todo lo que es referente a los 7 espíritus, pero también nos va a introducir que va dirigido el saludo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? En la parte A. Sino que adelante vimos la parte B porque está relacionado a los versículos anteriores, pero es importante destacar esto de las 7 iglesias, que más adelante lo vamos a desarrollar, pero a manera de introducción, este mensaje de las 7 iglesias va a implicar 7 profecías que van a estar dirigidas a 7 iglesias históricas reales en ese momento. En Asia Menor, que actualmente es Turquía y adyacentes, en ese tiempo solamente se le conocía como Asia, pero ahora es Asia Menor, ¿verdad? No solo estaban estas 7 iglesias que vamos a estudiar, habían otras iglesias. Estaba, por ejemplo, Troas, Magnesia, Colosas, Hierápolis, Tesalónica, Corinto, ¿verdad? Y también habían iglesias más grandes que estaban cerca también de esa zona, pero que se habían dispersado. Pero en Asia estaban estas, que pertenecían a toda esa cultura griega. Pero aparte estaba ya muy formada la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Etiopía y la iglesia de Antioquía. Ya eran iglesias grandes, fuertes, que subsistieron con el paso de los tiempos y que en los siglos posteriores eran centros ya de cristianos. Muy aparte de lo que iba pasando en Roma, ¿no? Que se iba acumulando más iglesia ahí hasta que nace el catolicismo en el siglo III. Pero ya existían iglesias, habían antecedentes de otras iglesias, sobre las cuales nosotros de alguna manera reclamamos como evangélicos o mal llamados protestantes, reclamamos una herencia de esa iglesia primitiva, ¿no? Sin embargo, el mensaje va dirigido solamente a 7 iglesias reales en ese lugar y en ese tiempo, ¿no? Pero que representan a toda la iglesia universal. Es importante que entiendan que la iglesia universal es la iglesia que Cristo ha venido a fundar y que es la iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares. Esa es la iglesia universal, a lo que el Señor comunica para toda su iglesia en todos los tiempos. Pero siempre ustedes van a encontrar iglesias locales. Ese es el modelo neotestamentario. Por eso es que las iglesias tienen el nombre de la ciudad, ¿sí? La ciudad de la iglesia en Filipos, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Magnesia. Entonces, ¿por qué? Porque allí hay una célula, hay una parte del cuerpo de Cristo, y el Señor siempre se dirige a a iglesias locales, reales. Aunque el mensaje es universal, siempre la guía del Espíritu es sobre iglesias locales. No hay otro modelo, y no debería haber otro modelo de cómo es la iglesia, sino que las iglesias fundamentalmente son locales. Y Él quiere revelar esta verdad a través de esas 7 iglesias. O sea, llega a las 7 iglesias y de ahí recién de esas 7 iglesias va a salir un mensaje universal. Por eso es que cuando avancemos más, todos estos 7 profecías dirigidas a las 7 iglesias, al final siempre dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar que se está dirigiendo a una iglesia en específico, al final de cada mensaje, a cada iglesia de ese momento, al final añade esa siguiente expresión, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? ¿Quién tiene derecho a abrir esa carta? Pues en ese momento fueron las iglesias locales. Y luego ellos comunicaron el mensaje al resto del mundo, ¿no? El Espíritu de Dios, Cristo,
y el ángel como consejero y la profecía en sí, el mensaje es para iglesias locales. Y cuando hablo iglesias significa que no es un mensaje para un hermano, no es un mensaje para Yasmín, no es un mensaje para Nahum, no es un mensaje para el pastor, es un mensaje para la iglesia, que es el cuerpo. Nadie puede apropiarse de ese mensaje, de esa profecía como una revelación particular. A veces se pierde de vista de que todas las profecías son para el cuerpo de Cristo y se piensa que algunas profecías son de exclusividad de alguien. No, el mensaje es para la iglesia como cuerpo, de que nadie es, digamos, el guardián ni el poseedor exclusivo de esa profecía, sino que es para la iglesia, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, en ese versículo rescata eso, las 7 iglesias como un destinatario a quienes le va a dar 7 profecías. Y hace mención a algo ahí que estábamos leyendo, dice en versículo 5, va a describir por primera vez a Jesucristo con un nombre que antes no aparece en el Nuevo Testamento. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Qué significa el testigo fiel? Siempre Dios es materia de conversación y de discusión. Siempre hay gente que te va a preguntar quién es Dios, y la gente tiene conceptos a veces muy errados de quién es Dios. Por eso es que hay muchas religiones, porque hay conceptos muy encontrados de quién es Dios, ideas filosóficas bien contrarias acerca de quién es Dios, ¿no? Pero en las Escrituras tenemos un ejemplo que nos dice cómo debemos nosotros entender a Dios y conocer de Dios. Y eso está en el libro de Job, ¿no? Obviamente yo no voy a leer todo el libro de Job, pero ustedes conocen y pueden hacerlo en su casa, que casi los 36 capítulos del libro, todos empiezan a hablar de Dios, que Dios es así, que es asá, que tú has cometido este error, porque no entiendes a Dios, yo sí entiendo a Dios, Dios es así, Dios es asá. Pero, sin embargo, recién al final, el Señor, cuando ya la gente ha discutido suficiente sobre su concepto, Él recién va a presentarse y le dice, vosotros no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job, en el capítulo 38. Está diciendo a los que intervienen en la historia y a nosotros en general, de que solo hay una forma de hablar de Él, ¿no? Porque lo que quiere decir, ustedes han presentado una imagen mía que no es. ¿Qué quiere decir? Que ellos no han sido testigos fieles sobre el conocimiento de Dios. Y el Señor ahí solo considera que Job ha hablado bien del Señor, y por eso es que Job ahí en el libro, en el capítulo 38, dice, yo hablaba lo que no entendía, es decir, reconoció que hablaba lo que hablaba porque no tenía entendimiento y se arrepiente de hablar mal del Señor. Y eso fue lo que el Señor consideró correcto. Cuando nosotros dejamos que el único concepto de Dios que podemos tener es el concepto de la revelación y no un concepto filosófico, entonces para Dios es la manera correcta de cómo podemos conocerlo, ¿no? O sea, siempre Satanás trata de presentar una imagen distorsionada de Dios. Siempre Satanás trata de distorsionar las intenciones de Dios. Entonces, a partir de ese momento de la caída, es que Dios pierde el concepto el hombre pierde el concepto de Dios. Se le distorsiona totalmente. Desde la caída hasta los sucesivos años, hay una distorsión total de quién es Dios, una edad oscura. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría, mediante la inteligencia no lo conoció, sino que fue necesario que se conociera a través del Evangelio de Cristo. Porque Cristo es el único que daría a conocer correctamente al Señor. Por eso, aquí, Apocalipsis, que es la consumación de la revelación, está diciendo que Cristo es el testigo fiel.
todos los anteriores no eran los testigos fieles, no tenían un concepto claro de quién era el Padre, quién era Dios. En Juan 14:7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cristo es el único testigo fiel. ¿Queremos saber algo de Dios? Tenemos que mirar a Cristo. Juan 5:23, más atrás ahí, dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que muchas personas creen en Dios, aceptan su existencia, pero tienen un concepto totalmente equivocado, distorsionado de quién es el Señor. Por ejemplo, los musulmanes piensan de que Dios los está esperando en un paraíso con muchas mujeres que se le llama valquirias, si es que ellos se inmolan y mueren en un atentado terrorista. Por eso es que van llenos de bombas y se hacen explotar, porque piensan que Alá está que los espera como 70 valquirias para que vivan en el paraíso. Pues creen en Dios, entregan su vida a Dios, se matan por Dios, pero tienen un concepto totalmente equivocado de eso, ¿no? Lo contrario, obviamente, a ser un testigo fiel es ser un falso testigo. Y falsos testigos hay un montón, ¿no? Mateo 17:5 completa esta idea del testigo fiel. Mateo 17:5, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. A él oíd. Lo cual no dijo ni de Moisés, ni de Abraham, ni de David. Solo Cristo es el único testigo fiel, y el Padre dice: a él oiga. No hay un mejor testigo. Digamos que todo lo demás son bamba, y él es el único original, ¿no? ¿Cuál es el segundo título que le pone en el versículo 4? Volvemos al versículo 5, de Apocalipsis 1, y dice ahí: y de Jesucristo, Apocalipsis 1:5, el testigo fiel. Ya entendemos que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa el primogénito de los muertos? Que él es el primero en resucitar de la muerte de manera incorruptible para nunca más morir. Por eso es el primero que tiene ese tipo de resurrección. Antes ya habían existido resurrecciones. Eliseo o Elías ya habían hecho resucitar a personas. También Jesús hizo resucitar a Tabita, hizo resucitar a Lázaro. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Se volvió a morir. Entonces, esas no eran las resurrecciones como la resurrección de Cristo, que Él resucita para ya nunca más volver a morir, pero la diferencia es que resucita en un cuerpo nuevo. Todas las demás resurrecciones fueron en el mismo cuerpo adámico. ¿Qué es el cuerpo adámico? El cuerpo de Adán, el que heredamos genéticamente, y que con él heredamos la muerte biológica. Entonces, esas personas que resucitaron por los profetas y por Jesús, resucitaban en este mismo cuerpo biológico que hasta ahora tenemos. Entonces, si existiera, digamos, otro milagro de resurrección, igual te vas a morir. O sea, no hay forma de prolongar esta vida en estas condiciones biológicas, no hay forma. Por eso es que Jesús recibe el título de primogénito de los muertos, porque significa que Él resucita en un cuerpo incorruptible que nunca va a morir, nunca más. Ahora, ¿qué otra figura presenta ahí? Dice entonces: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, en ese tiempo de la profecía estaba ya Domiciano, que era un emperador terrible, que lo llegaron a considerar como que él era el Nerón que había revivido. Obviamente era falso, ¿no? Si Nerón fue loco y malo, Domiciano era el doble. Y en esa época había esa persecución contra los cristianos. Y pedía que le adoraran a una estatua de él con incienso. Y los cristianos obviamente no hacían caso y los mataban, ¿no? Y estaban muriendo. Todos ellos, los cristianos, estaban muriendo en ese tiempo porque
se oponían a adorar a una estatua que representaba a una persona que estaba viva, que era Domiciano, ¿no? Y en ese contexto la profecía dice que Cristo es soberano sobre todos los reyes de la tierra. Es soberano sobre todo, aún sobre Domiciano. Él es soberano sobre todos sus reyes. Y fíjense el impacto en la iglesia, que en medio de un emperador que está matando a toditos, Jesús diga que Él es el soberano de todos los reyes, ¿no? Y que así tenemos que entenderlo, que Él tiene un dominio absoluto sobre la vida y sobre la muerte. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 7, para completar esta idea. Bienaventurados, otra vez la misma palabrita, Macarios, ya se la deben saber de memoria. Macarios, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué significa que un pecado es cubierto? Que ese pecado se sepultó, ¿no? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí está haciendo referencia al perdón de pecados, ¿ya? A la expiación, que también en otras partes se llama el lavamiento. Pero en el 6.17, avancen al 6.17 en Romanos, dice lo siguiente, 6.17, perdón. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y esto tienen que recordarlo toda su vida, hemos sido esclavos del pecado. El pecado nos dominaba. Hacíamos lo que nuestros deseos nos imponían y andábamos según nuestro propio razonamiento. Eso es ser esclavo del pecado, ¿ya? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Entonces aquí hay coherencia con la traducción más próxima del Apocalipsis en el texto más antiguo. En realidad sí nos ha librado, no solamente nos ha lavado, sino nos libra, que son, fíjense cómo una palabrita puede cambiar nuestra realidad. Ahora las personas, nosotros los creyentes, practican la justicia y no practicamos más el pecado. Por lo menos no es parte malintencionada de nosotros pecar. La condición actual del creyente es la siguiente. Antes tú eras esclavo del pecado, ¿correcto? El pecado, ya has sido librado del pecado. Ahora tú tienes tu condición de pecador en tu cuerpo, pero ya no eres esclavo. ¿Qué te ha quitado? ¿De qué te ha libertado el Señor? De la esclavitud. ¿Pero puedes pecar? Sí, pero accidentalmente, no porque te lo propongas, porque fuiste seducido, engañado, porque no estuviste cerca del Señor, porque dejaste de pelear la batalla espiritual y entonces pecas. Pero el Señor, como ya nos libertó de la esclavitud, nos pide arrepiéntete y de nuevo adquieres tu condición de ser libre del pecado. Se dan cuenta que son estados totalmente diferentes. Acá, antes de Cristo, yo soy esclavo. Ahora soy libre y con toda la potencialidad de nunca cometer pecado. Pero sin embargo, por nuestra propia naturaleza, en algún momento pecamos. Vámonos ahora a Éxodo 19:4. Vosotros, aquí vosotros no se refiere a los levitas, no se refiere a los sacerdotes. Vosotros se refiere a todo el pueblo de Israel. ¿Ah? Visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes. Ese es el concepto de Apocalipsis. No es reyes, y sacerdotes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? O sea, cómo una palabra cambia la realidad. Porque miren, si fueran reyes y sacerdotes, significa que unos serán reyes
y otros serán sacerdotes. Pero la traducción exacta, según Éxodo, por eso estamos haciendo teología sistemática, exégesis de todo, está diciendo que es un reino de muchos sacerdotes. O sea que los que van a reinar son sacerdotes. Nación santa, un solo pueblo, un solo reino. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. 1 Pedro 2:9. Entonces el objetivo de la redención es un reino de sacerdotes. No solamente es perdonarnos, no solamente salvarnos del infierno, sino que el objetivo es hacer un reino de sacerdotes. Pero lo que dice la Escritura es que somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Un reino, entonces, es parte de toda esa economía divina administrada por Dios, donde Cristo es el Rey y nosotros somos su reino y correyes, coherederos, cofundadores. Todos vamos a ser en Cristo Jesús, ¿no? Y fíjense que este concepto es desde Génesis, el concepto de sacerdote. Pasa la época del legalismo, donde ahí sí había función sacerdotal, porque aún no todos eran salvados. Se salvaban los que cumplían la ley. Ellos serán juzgados si cumplieron o no cumplieron la ley. Irán a un juicio. Pero con Cristo ya somos salvos. En la ley se salvaba el que cumplía. En Cristo ya somos salvos. Porque ya nos libertó del pecado. No solo nos lavó, sino que nos quitó la esclavitud, nos liberó y ahora ya somos reyes y sacerdotes, dice Pedro, en tiempo presente. Ya está ahí nomás. Amén.